todos, bienvenidos. Agradecer vuestra presencia. Agradezco también a Cristina, nuestra presidenta, que me haya permitido ser el maestro de ceremonias en este caso, porque la verdad es que, hay que ser sinceros, me hacía muchísima ilusión. Y más después de estar un ratito muy majo con ellos hace, bueno, en lo que vivíamos de tarde. Creo que era Luis Cernuda el que escribía en una poesía titulada Un español habla de su tierra. Decía algo así como: decir tu nombre ahora, refiriéndose a España, envenena mis sueños. En este caso, creo que hablo un poco de modo gratuito, pero creo que decir Caspe ahora, o decirlo en boca de Víctor Juan, no envenena sus sueños, sino que los acrecenta, o que los hace más plácidos, más intensos, si se quiere. No me cabe ninguna duda, después de haber estado hablando con él pues durante un par de horas. Tenemos el privilegio de escuchar durante media hora, 3/4, 5 horas, porque no tienen ningún tipo de... 5 horas espero que a Víctor Juan y José Luis Melero. Víctor es caspolino, es un hijo del pueblo, profesor de la Universidad de Zaragoza, investigador, una persona también, bueno, que nunca ha perdido su vínculo con su ciudad natal, aunque no sea nacido en Caspe. Digamos que es también pues caspolino de vocación o de profesión, ¿no? En cuanto a José Luis Melero, bueno, pues realmente decir algo de él me llevaría un rato bastante largo. Simplemente os remito al último programa de Dándolo Todo J, el domingo pasado, en el cual aparecía de hacer lo que tiene, que a uno, claro, la fama le viene cuando le viene. Aparecía de jurado, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, él ha sido y es un profundo investigador, bibliófilo, con una biblioteca extensísima de más de 35.000 volúmenes. Fue consejero ahora es ex consejero del Real Zaragoza. Es también un deporte de riesgo a día de hoy ser del Real Zaragoza, pero bueno, le va la marcha, ¿no? Entonces, un gran investigador, ambos, creo no equivocarme al decir que son profundamente aragonesistas, y como no quiero extenderme más porque sería un tanto vanidoso por mi parte, restar protagonismo a ambos, que son sin duda las figuras de la tarde, y os agradezco una vez más vuestra presencia y cedo la palabra, que diría Blas de Otero, a José Luis Melero y a Víctor Juan. Muchas gracias. Buenas tardes, amigos de Caspe. Es un placer estar aquí. Yo siempre digo que en cualquier ciudad de Aragón en la que estoy con casa, así que yo me siento en mi casa. En agosto de 1932, Miguel de Unamuno visitó el Alto Aragón y el día 27 dio una conferencia en Jaca, en el Teatro Unión Jaquesa, en el marco de los cursos de verano de la Universidad de Zaragoza. Le acompañaban, entre otros, el rector de la universidad, Gil, sobrino del vice jurisconsulto Joaquín Filiberges, que había sido ministro de Gracia y Justicia con Pi Margal, alto aragonés de Jasa, y el director de los cursos Domingo Miral, cheso ejemplar, antiguo compañero de Unamuno en el claustro de Salamanca. Ambos habían sido catedráticos. Bueno, Unamuno lo siguió siendo, Miral le pidió concurso a Zaragoza y se vino a la Universidad de Zaragoza, pero había sido compañero suyo en la Universidad de Salamanca, y autor de unas famosísimas comedias escritas en aragonés cheso, 1903, hace ahora 108 años. En una tarde dominical, dicen los cronistas que de agradable temperatura, fueron muchos los que acudieron a escuchar a Unamuno a Jaca, y muchos tuvieron que quedarse en la puerta porque había muchísima gente. Entre ellos se encontraba un joven amigo mío, un joven que entonces tenía 15, 16 años, que luego, andando los años, andando el tiempo, sería amigo mío. Lo conocí en Jaca en un verano, hicimos mucha amistad, y él me contaba cómo fue aquella conferencia. Él me contaba que había estado en la conferencia de Unamuno, y me decía: yo tuve el privilegio de asistir a un momento histórico, la visita de Unamuno a Jaca, y se enorgullecía mucho de ello. Pues bien, todos nosotros somos hoy también unos privilegiados, porque vamos a asistir a otro momento histórico,
La visita de Víctor Juan Caspe. Esto no tenéis que hacer ni caso. Víctor es, no sé si va a tener el pedigrí y el prestigio que alcanzó Unamuno, pero desde luego es mucho más simpático, porque estoy seguro que Unamuno no era nada simpático y era mucho más agradable. Víctor es, yo voy a hacer una presentación cariñosa porque no lo puedo hacerlo de otra manera, es como hablar de un hermano, no podría hablar de otra manera. Así que a lo mejor no soy muy imparcial, pero ni falta que me hace. Él es un hombre muy importante en la cultura aragonesa, dirige el Museo Pedagógico de Aragón, dirige la revista Rolde, dirige la revista Aragoneduca, ha publicado una cantidad ingente de monografías sobre historia de la educación, ha publicado biografías de los más importantes maestros aragoneses, de Pedro Hernán Cabero, de Santiago Hernández Ruiz, de Tomás Alvira, de Palmira Pla, desde luego, de Simeón Bella, de Guillermo Facasmontes. Es un caspolino, además, que honra su ciudad, como la honraron o como la honran Miguel Agustín Príncipe, como Manuel Pellicer, como Alberto Portera, como José Altavella, como Eliseo Gallo, como Manuel Buenacasa, o José María Varela, o Sebastián Cirac, o Alberto Serrano de Lader, que nos regala todos los domingos en el Heraldo unos artículos muy bonitos. Víctor Juan siempre ejerce de caspolino, nacido en Zaragoza, y nos da la tabarra con Caspe permanentemente. Tanto hace que me ha hecho venir hasta aquí para presentarle, aunque me ha encantado, pero es que hay que venir a Caspe, porque Caspe era para él la Meca. Nos habla muchas veces de su abuelo Valentín, de cómo iba a pescar con él al mar de Aragón, de las tortas de Caspe, de las tortas de Alma, de las tortas de Balsa, de todas las tartas, de la chanfaina que hacía su abuela, de su admirada Palmira Pla, de los amoríos de Palmira Pla con Paco Ponzán por Caspe. ¿Cómo es Víctor Juan, para los que no lo conozcan? Bueno, pues Víctor Juan es un torbellino de ideas, un torbellino de proyectos, de ilusiones. Por él se hizo la reproducción de la caja de música de Ramón Acín, que fue un proyecto muy muy bonito que a él se le ocurrió. Él sabía que, por testimonios que Ramón Acín tuvo en su casa, en la casa de Ana de Huesca, una caja de música en la que sonaba una melodía antes de que lo fusilaran, claro, naturalmente. Y por una serie de casualidades pudo encontrar, pudo saber, pudo conocer qué música era la que se escuchaba en aquella caja de música, porque uno de los niños, que ahora era un anciano y que iba a esa casa, la recordaba de memoria, la escribió en un pentagrama y él pudo encontrar qué música era. Era la última noche del verano de una ópera, de la ópera Marta, y entonces pudo mucho, pudo poco, nos embarcó a un grupo de amigos, a 20 y tantos amigos, embarcó a Basilio Tobías, el arquitecto, para que diseñara una caja, y entonces todos hicimos una caja de música como la que tenía Ramón Acín, encargó en Francia la música para que nos mandaran La última rosa del verano. Bueno, ese es Víctor Juan, un generador de ilusiones, de proyectos, pero siempre delicados, no de proyectos zafios, no de proyectos vulgares, no, siempre delicados, la delicadeza como norma de conducta. Él ha fundado recientemente la revista Aragoneduca, que va a ser un referente en el mundo de la educación y cuyos encartes son verdaderamente antológicos, como el que va a dedicar recientemente a Costa, que aún no se ha distribuido, pero que se distribuirá rápidamente, y que son una joya que solo él es capaz de regalarnos. Ha publicado más de una veintena de libros ya en el poco tiempo que lleva al frente del museo. ¿Cuánto? 2, 3 años o 4 quizás. Bueno, casi 6. Pues casi 6, bueno, pero 20 libros en casi 6 años pues es una proeza. Es la eficacia y el rigor. Víctor es la ilusión en todo lo que hace. Hay muy poca gente que ponga su vida y su alma en cada proyecto. Bueno, pues Víctor es de esos. A mí me gusta mucho citar una frase de Unamuno, de Gregorio Marañón, que dice que la eficacia es la medida de la inteligencia. Y es la verdad, todos conocemos muchas personas inteligentes, muy brillantes, pero que a lo mejor no son eficaces. Yo tengo muchos amigos de esos, que tienen cantidad de ideas, pero luego son absolutamente incapaces de llevarlas a la práctica, porque luego no tienen la perseverancia, el trabajo, lo que hace falta para luego esas ideas plasmarlas y poderlas hacer, ¿no? Bueno, pues Víctor es la eficacia, y esa es la mejor medida de la inteligencia, porque un hombre inteligente, si no es eficaz, no sirve, porque solamente, digamos, para entendernos, que gasta la pólvora en salvas.
Pero Víctor no, Víctor es de los que siempre lleva a la práctica los proyectos y al que le puedes encargar cualquier cosa sabiendo que eso va a salir adelante. Pero además de todo esto, que ya es mucho, un día Víctor nos sorprende siendo novelista. Y esto ya fue la gota que rebosaba el vaso. Yo ya me enfadé mucho porque, claro, digo, ya está bien, deja un poco para los demás, que hacen tus cosas, los maestros, la educación, pero claro, ahora también novelista. Bueno, y entonces en 2 años o 3 años escribió un par de novelas, ha escrito un par de novelas maravillosas. La primera novela de la que vamos a hablar hoy la publicó en el año 2007 y se llama Por escribir sus nombres, que es un libro de amor, el amor de Pamela Pla y de Paco Ponzán, el amor de Ramón Acín y de Concha Monràs, los dos muertos en la guerra, y el amor de Irene y el profesor, que son los personajes de la novela y los personajes ficticios. El libro tiene una gran intensidad dramática y algunos momentos especialmente inolvidables, como el testamento de Ponzán, como la muerte de Acín. Y tiene una característica fundamental que recorre todo el libro de arriba abajo, la emoción. Es un libro muy, muy emocionante, porque todo está lleno de un amor por la vida y por los valores nobles de las personas, por la libertad, por todo lo que hace a los hombres mejores. Por ejemplo, habla de cuando Pamela Pla, a mí me gusta mucho una parte cuando Pamela Pla está en Zaragoza y Víctor está en Zaragoza y la visita en Benicàssim, y esta le dice al despedirse: llámame cuando llegues porque estaré muy preocupada. Esas cosas que Víctor hace que todos nos emocionemos. Cuando un miliciano canta aquí en Caspe la Jota de las Carrozas, decía mi amigo Alfredo, mi nuevo amigo Alfredo, que yo estaba en el programa es que a mí me gusta mucho la Jota, y entonces hablamos con Víctor para ver qué copla podíamos poner en el libro, y Víctor eligió una muy bonita, la Jota de las Carrozas, que le hace cantar al miliciano aquí en Caspe, que es una jota muy antigua, que dice: más valen las alpargatas de un humilde jornalero que las doradas carrozas de los nobles tiranueros. Es muy emocionante cuando habla de la muerte de Ponzán, es muy emocionante cuando al final puede tener la pluma estilográfica de Paco Ponzán, y cuenta muchas historias desgarradoras de la guerra civil. Desde luego la muerte de Acín, la actividad del grupo de Ponzán, toda la guerra en Caspe. Para un caspolino es una novela imprescindible, porque Caspe está presente casi en cada página de la novela. Es un libro comprometido, es un libro muy comprometido con los hombres y mujeres de la República, maestros, artistas, escritores, intelectuales, que supieron desde el principio cuál era su sitio y al lado de quienes tenían que estar, por ejemplo, aunque no fueran de su misma clase social, con los más débiles, con los desfavorecidos, con la fortuna, con los pobres, con los desvalidos. Por eso el libro de Víctor es un libro valiente, es un libro honesto, a carta cabal, decente, de los pies a la cabeza. Y además eso lo hace Víctor sin decantarse por ninguna ideología política, sin hacerlo desde una óptica partidista en absoluto, sino simplemente como un hombre que ama la libertad, como tantos. Posteriormente publica Marta el año pasado, en el año 2010, y igual que Por escribir sus nombres, Marta también es una novela de amor. Yo creo que Víctor solo sabe escribir cosas de amor, porque todo como Corita ya no, es mucho mejor que Corita. Él es tan amoroso que solo le van a salir los de amor. Marta es una novela poética, delicada, en la que los protagonistas nos envuelven de palabras, de sentimientos y nos llenan de melancolía por unos amores que pudieron haber sido y que no fueron. La novela de Víctor me recuerda mucho una dedicatoria que el escritor cubano Severo Sarduy le puso a Felicidad Blanc, a la madre de los Panero y familia y descendiente de Joaquín Costa, como ustedes saben, en un libro que le envió poco antes de suicidarse. Le decía en la dedicatoria: con una oscura intuición de lo que hubiera podido ser la dicha. Porque en Marta se cuenta el encuentro de dos antiguos novios que llevan 30 años sin verse. Él, Javier, es un periodista que está ahora separado, y ella, Marta, una farmacéutica casada y con 2 hijos. Él entra en la farmacia, se reconocen, y aquel encuentro remueve antiguos sentimientos que creían dormidos. Y empiezan a tener ambos, como Severo Sarduy, una oscura intuición de lo que hubiera podido ser la dicha en el caso de que hubieran podido estar juntos.
A partir de ahí, Víctor nos cuenta sus encuentros, sus dudas, sus escarceos, sus deseos de verse, sus ilusiones recobradas, su búsqueda de la felicidad, su rebelión ante la rutina, ante lo previsible, ante el futuro que adivina de una vida conformista y aburrida. Y ahí nace un nuevo amor que había estado dormido durante 30 largos años. Esto que parece solo literatura también sucede en la vida real. Yo conozco en Zaragoza un caso como este, de antiguos novios que volvieron a juntarse muchos años después. Y en la radio Miguel Mena nos contaba cómo él conoce todavía un caso mejor, una mujer de Logroño que en su primera juventud en un viaje conoció a un muchacho turco del que se enamoró, no sé si esto tendrá que ver con la pasión turca, al que por presiones familiares dejó de ver. Muchos años después, esta señora se separa, está ya separada, y entonces se le ocurre y quiere conocer a aquel muchacho turco, qué ha sido de él, qué habrá sido de él, tantos años sin vernos. Y hoy están juntos. O sea que esto que parece una novela, en la novela de Víctor parece una cosa, resulta que en la vida real sucede de verdad. La novela además es muy zaragozana, muy aragonesa, está llena de lugares y de sitios de Aragón, desde luego permanentemente de Zaragoza. Hasta Víctor sale en ella y dice de sí mismo, se ríe un poco, que es lo que todos tenemos que hacer de nosotros mismos, y dice que tiene nombre de cantante de boleros. Víctor Juan, cantante de boleros. Armando Manzanero y Víctor Juan. Y es una novela romántica, de las que no se llevan, llena de gestos románticos. La noche en la que Javier y Marta van a volver a estar juntos después de 30 años, él la lleva a cenar a una crepería solo porque allí habían estado tantas veces antes, muchos años, cuando iban al cine, antes iban a cenar allí. Y Javier, que es un palabrero como el propio Víctor, le llega a decir a Marta que Paul Valéry, el poeta francés, escribió ciertos versos sobre París pensando en ti y en mí. Sobre un romántico, embaucador y palabrero se le ocurre escribir tal desatino. Y se dicen cosas como esta, dice, te haría sitio en mi vida escarbando con las uñas en las paredes de mi corazón. Ese es Víctor. Es también una novela blanca. En Marta solo sabemos que los amantes se han acostado juntos porque se nos dice amanecía cuando Marta abrió la puerta de su casa. No sabemos nada más. Esta es la forma de narrar de Víctor, sugerir, seducir, dejar insinuados apenas unos apuntes y huir del trazo grueso, brutal, expresionista. Marta es una novela que todos tienen que leer cuando elijan leer algo sobre el amor y los buenos sentimientos, sobre la pasión por la vida y la delicadeza, sobre el deseo de cambiar el curso de la historia, sobre la ausencia de resignación, no resignarse a vivir una vida anodina o aburrida, sobre la victoria de los buenos frente a los malos, cuando quieran en definitiva soñar y sentirse felices y mejores. Este es, grosso modo, Víctor Juan, el gran Caspolino, el Unamuno de Caspri, el hombre que les va a alegrar la noche esta tarde. Muchas gracias. Bueno, mira, me decía Carmen antes de empezar, y mi familia también, que sí estaba muy nervioso por estar aquí, ¿no? Y yo creo que no lo estoy, que es un momento muy especial, eso es indudable. Yo, como dice Pepe, soy un palabrero y vivo de hablar, doy clase, soy casi infatigable hablando, y entonces, pues bueno, tengo mucho oficio como para estar un poco sereno. Pero claro, es tan especial estar hoy aquí con vosotros que no sé si lo voy a saber explicar. Primero también os voy a decir quién es Pepe Melero para mí. Sí, lo voy a decir con una anécdota que es muy breve. Me ha acompañado, está mi familia, está Guillermo, que viene conmigo a la Romareda, y un día cuando Guillermo tenía 6 años me dice, papá, yo estoy muy contento de haber nacido en esta casa. Claro, a mí se me pone el nudo aquí de a los padres, y digo, hijo mío, ¿y por qué estás tan contento de haber nacido aquí? Y me dice, es que si hubiera nacido en otra familia, a lo mejor ahora no sería del Real Zaragoza. Y claro, me dejó pues muy impactado, ¿no? Entonces, yo digo a veces que si Dios hubiera querido que yo hubiera sido de verdad feliz, me hubiera hecho del Barça. O sea, antes de nacer, cuando estábamos por ahí vagando, por las almendreras celestiales, antes de asignarme una madre incluso, podía haber dicho, tú vas a ser del Barça, serás hijo de Úrea, vivirás en Caspe, lo que sea. Pero no, me envió y me dijo, Maño,
tú vas a ser del Zaragoza. Y eso, como era un poco un sufrimiento de cada día, a continuación sé que también me dijo, y para consolarte de tanta tristeza y tanta mala leche de los domingos por la tarde, serás amigo de Pepe Melero. Y entonces, lo uno por lo otro. Entonces, para que entendáis desde dónde ha hablado Pepe, ¿no? Mira, yo pensaba estos días que con Rilke, o con Delibes, o con Saint-Exupéry, que realmente nuestra infancia es nuestra auténtica patria. Y entonces para mí estar hoy aquí en Caspe es volver a mi infancia feliz, felicísima, la infancia que me hicisteis feliz, muchos de vosotros que habéis querido acompañarme hoy, y a mi auténtica patria, que son estas casas, estas calles. Voy con mis hijos, soy ya un pesado, les digo, aquí había un estanco, aquí había una tienda, aquí vivía fulano, aquí venía yo a acompañar a Carmen cuando venía a buscar la leche por la noche. Y entonces también quiero decir desde el principio que no quiero hacer un discurso, no quiero hablaros solamente desde la nostalgia, porque el recuerdo, como cantan nuestros admirados músicos de la Ronda de Voltaña, hace incluso tierno el pan duro de ayer. Entonces yo no quiero hablar desde la nostalgia porque, mirad, yo estoy convencido, aunque hago cosas de historia y hablo de los maestros y de no sé qué, y de las escuelas, y que nunca hemos estado tan bien como ahora. Tenemos una sociedad con muchos problemas, pero cuando yo era niño teníamos peores escuelas, había peores hospitales, peores carreteras, comíamos peor y había más injusticias que ahora. Pero, dicho esto, también tengo que reconocer que nosotros teníamos muchas cosas en aquel territorio simbólico en el que yo fui niño. Y aquí mismo, en este edificio, antes de que este edificio fuera lo que es, yo venía por las tardes, por las noches de agosto, cuando el cielo parecía el fondo de un océano, y nos tumbábamos en el tejado de este edificio, Javier Herrero y yo, a mirar las estrellas y a soñar. Y nos invadía un olor muy poco romántico, que era el de los vinagretes y los pepinillos de la fábrica de Mariano Molina. Y luego nos dábamos una vuelta a Andalici. Yo nací en Zaragoza, porque yo creo que a mi madre le dio miedo. Yo soy el mayor de 4 hermanos, y entonces me fui a Zaragoza, pero a los 3 días ya volví a Caspe, cristianao, con mi madrina, que fue mi abuela, porque no había nadie más que me acompañara, y viví aquí hasta los 6 años. Y después de entonces, yo estoy seguro que mis hermanos y yo vivíamos pensando en el día que teníamos que venir, que era el día que nos daban las vacaciones, que venía mi abuelo a comer a casa, y después de comer nos traía. ¿Hasta cuándo estábamos aquí? Hasta el último día. Hasta el último día. Y a veces venían a despedirnos a la estación, estaban Esther, Marta, Cinta y Ana, y a veces perdíamos el tren, y era una alegría volver otra vez con las maletas a subir a la calle Borriz, una alegría indescriptible. Entonces este es el territorio donde yo fui niño. Yo creo que la persona que soy, lo he contado muchas veces, lo cuento en casa, lo cuento a mis hijos, lo cuento a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, la persona que yo soy como soy porque yo fui niño aquí, y porque fui niño junto a vosotros, y porque fui pescador, y porque fui al cine Lucero y al cine Goya, y porque salí a la fresca, y por cosas que os voy a contar muy deprisa. Aquí mismo también empecé a ir a la escuela, muy cerca de aquí, en las escuelas de la Balsa. Cuando este año me presentaba delante de los estudiantes en la facultad, como no me conocen, hago lo que me da la gana el primer día, se creen que estoy un poco desequilibrado, pero a mí me da igual. Porque luego tengo tiempo para retomar esta imagen, ¿no? Pero les digo, mirad, yo cuando me presento, pues yo tengo que hacer un poco como en un sketch de Faemino y Cansado, que sale cansado de una habitación de hospital y dice, yo entré aquí de enfermo y ahora soy el jefe de la unidad de trasplantes. Pues a mí me pasa lo mismo. Yo iba un día de la mano de mi madre cuando tenía 2 años, en el carrito de mi hermano Carlos, con quien me llevo 13 meses, y mi madre tenía que estar ya embarazada o embarazadísima de mi hermano Jesús, que vamos muy seguidos. Entonces doña Julia le dijo, mira, ya tienes bastante con estos dos, a este mayor le compras una bata y mañana me lo traes a la escuela. Entonces yo fui aquí en las escuelas de la Balsa un párvulo eterno. O sea, a mí se me confunden los años, las semanas, las primaveras, solo sé que todo el mundo se iba y yo me quedaba allí. Recuerdo perfectamente cuando mi madre me trajo la que iba a ser mi primera cartera escolar, una cartera donde no había nada, había un cuaderno de rayas, había
lo que nosotros llamábamos, no sé por qué, la cátedra, no cátedra, sino la catedra, que donde estaba el borre, estaba el tajador y un lapicero. Y claro, yo me cogí la maleta y digo, pero esto no es maleta para un hombre importante que va a ser esto en la escuela. Entonces me la llené de papeles de periódicos para que fuera bien gorda. Por lo menos no sabía lo que iba a ser la escuela, pero yo tenía que llevar una maleta bien voluminosa. Y ahí empezó un poco todo. Quiero decir que desde aquel día que me aparecí con la bata en las escuelas de La Balsa, aquí al lado, pues hasta hoy estoy en la escuela, dando clase aquí y allá, a críos más mayores, a críos más pequeños. Y me gusta mi trabajo. Les contaba a mis hijos que, digo, aquí era nuestro recreo. Y pasaba casi todos los recreos, nos íbamos cogiendo así, como para hacer un grupo. Y nos íbamos cantando, ¿quién juega a carreras? ¿Quién juega a carreras? Y se iba sumando la gente. Y cuando llegamos 4 o 5 para jugar a las carreras, se acababa el recreo. Pero sí, ya habíamos ocupado el tiempo en ¿quién juega a carreras? Aquí, cuando yo me pongo en esta acera y miro las casas de enfrente y las veo todas vacías, es un poco el paso del tiempo. O sea, me he parado ahí muchas veces. La última vez que estuve aquí con mi madre, entramos donde la frutería de Agapito y yo le dije, yo fui un año peón viviente, ahí en la plaza. Bueno, poco viviente porque me mataron en la primera salida, eso que salió primero, y después de estar un día y medio haciendo cola, cuando me vio Agapito me dijo, tú peón. Yo hubiera matado por ser caballo, pero no, ni mi porte ni mi persa daba tanto, ¿no? Y fue un peón, ya no recuerdo si blanco ni negro. Entonces cuando me pongo ahí en la frutería de Agapito Fortuño y miro y digo, ahí estaba la lechería donde yo venía con Carmen a buscar la leche. La lechería de la Bochorna. Ahí vivía Rosa María Serra. Ahí estaba. Y yo pasé por las calles, me ha pasado las veces que vengo y voy mirando a la gente. Y reconozco a mucha gente, toda la gente que era mayor que yo, ¿no? Y miro otra vez, y miro. Digo, aquí había un estanco, le he dicho a mi hija cuando hemos pasado. Y me he acordado de José David Ross, que venía conmigo a la escuela y que se murió de una leucemia cuando tenía 16 o 17 años. Entonces yo aquí hice hasta primero de primaria y teníamos un maestro que se llamaba Don José, que fue maestro hasta que le tocó la lotería, con muy buen criterio. Dejó las clases y... Entonces este hombre fumaba muchísimo y nos decía José David y a mí, venga, comprarme tabaco. Y entonces salíamos de la escuela, con los 5 o 6 años que teníamos, y íbamos a comprar tabaco a ese estanco que está ahí abajo. Y él fumaba y tiraba así los cigarros a un rincón de la clase, y cuando había ya pues 50, 80 o 300 colillas, un mayor, es decir, un chico de 8 años o de 7, venía con una pala y una escoba y se lo recogía. Y yo cuando miro el paisaje, miro la gente, miro la confitería de Serrano, cuando veo el Hotel La Torre, cuando veo a la gente, yo sé que en realidad en lugar de... no estoy buscando reconocer solo personas, estoy buscando reconocerme a mí mismo, al niño que fui, que tuvo ilusiones, que tuvo sueños, al niño que descubrió, como os diré luego, el valor que tiene la palabra. Yo estoy empeñado en esto hace mucho tiempo, cada vez de una manera más obsesiva. La palabra es lo que nos hace realmente humanos, lo que nos permite reflexionar, lo que nos permite apropiarnos del mundo. Y yo eso lo aprendí aquí, como luego os contaré. Entonces yo voy a recordar. Recordar, me dijo un día una alumna mía que es volver a pasar por el corazón. Recordar, ¿no? De esa raíz latina. Y yo os decía lo de la palabra. Nosotros nos hemos parado muchas veces con Alfredo por la calle, subimos por la calle Mayor, nos hemos parado en el cantón de Cotarrán, hemos ido por la calle Vieja, hemos subido a la iglesia y decía, esto que hacemos nosotros era lo que yo veía cuando era niño. O sea, yo salía con mi madre de casa de mis abuelos en el cantón de la calle Vieja hasta la calle Borrizo y nos podía costar 2 o 3 horas, o sea, nos costaba la mañana. Pero si en lugar de ir hasta la calle Borrizo íbamos hasta la carretera de Chiprana, donde viven todavía mis tíos, pues entonces había que madrugar, porque ya era un viaje que no sabía lo que le podía pasar. Y en realidad no pasaba nada, pasaba que la gente se encontraba y hablaba. ¿Y de qué hablaba? Hablaba de cosas de verdad. Hablaba de su vida, de sus amigos, de cómo lo veían, de si estaban bien o mal, de cómo están tus padres.
porque los medios de comunicación todavía no vivían nuestras vidas y porque todavía no nos habían secuestrado la mirada. Entonces hablaban, yo era un niño, yo era un escuchador, porque además una de las consignas con las que yo salía de casa, bueno, eran dos, depende de las situaciones, pero una sobre todo era: tú hablarás cuando te pregunten, ¿eh? Entonces estábamos ahí todo el tiempo escuchando nada más. Tú hablarás cuando te pregunten, y si sacan galletas te comerás una. Entonces nosotros, y mi madre nos miraba así y ya bastaba. Ya, eso no, que no. Cómete otra. Sí. Para otra ocasión. Entonces yo fui primero un escuchador. Y yo oía hablar a los mayores, y si la gente se queda de casa sin ningún plan, sin ningún pretexto, sin ninguna coartada, salíamos solo al mundo. Y yo tengo aquí amigos, ¿no? Nosotros no teníamos móviles, ni móviles ni fijos, porque costaba 10 años o 15 que te pusieran el teléfono. Pero nosotros nos encontrábamos siempre como si lleváramos un GPS de precisión en el corazón o en las tripas o donde sea que nazca la risa. Pues nosotros pasamos todo el día riendo. Entonces salíamos de casa y sabíamos dónde íbamos a estar. Estábamos, depende, como una bandada de gorriones, en cada momento en un sitio. En las escaleras de la iglesia, en las escaleretas del Banco Hispano, debajo de donde vivía Isabel. Veíamos a Isabel ahí por la ventana. Isabel, que luego se ha casado con mi primo, que es un encuentro maravilloso. Íbamos a los jardines de la iglesia, íbamos a la porteta, íbamos como los gorriones. Y nos encontrábamos siempre. No nos hacía falta ni el Facebook, que hablábamos antes con Ana, ni nos hacía falta mandarnos mensajes por el móvil. Entonces yo fui un niño que tuve esta suerte de coger aquello que aquí se dice capazos. Entonces tú ibas a casa y decías: ¿dónde está mamá? Y dice: ha salido a comprar. Y yo la encontraba siempre, porque estaba en la tienda de la Gansa, o estaba en la panadería, o estaban ahí en la calle, sin más. Parados en la calle, se dejaba el bolso en la acera y ahí se estaba. ¿Cuánto? Pues 3/4 de hora, media hora, una hora, que hacía falta, ¿no? El valor de la palabra. No teníamos casi nada, porque algunos os acordáis que no teníamos casi nada. Pero teníamos la palabra y teníamos el deseo de estar juntos. Y estábamos bien juntos. Y llegaban las celebraciones y estabas deseando solo juntarte, porque no hacíamos nada más. Pero yo estaba deseando que subieran mi tío Paco y mi tía Celia, que vinieran mis primos solo para estar. O cuando venían mis otros primos de Lérida, nos juntábamos en casa de mis tíos, o cuando venían a vernos a Zaragoza. Era estar. Y se nos hacían las 1000. ¿Qué? Hablando. Y yo, hasta que conquisté el derecho también a hablar, a escuchar. El derecho a hablar, que tiene que ver con no solamente estar así apoyadito en la mesa mirando lo que dicen los mayores, sino estar ya sentado, tomar incluso café y hacerse, integrarse en ese grupo un poco de lo que podríamos decir la adultez, ¿no? Yo tuve también la gran suerte, bueno, pues de ser nieto de Concha y de Valentín, de vivir muchos veranos y muchos inviernos en la Calle Vieja, en el cantón de la Calle Vieja, y tuve la gran suerte de salir allí a tomar la fresca con las mujeres, porque primero, hasta que yo pude irme a tomar la fresca a la porteta con mi abuelo, yo pasé muchos años con las mujeres en un lugar que era mucho más agradable. Y yo pienso muchas veces en aquellas personas, en la tía Pascuala, en la tía Margarita, en Mercedes la Platera, en Andresa, en mi propia abuela. Cuando llegaba el buen tiempo tenían una silla permanentemente ya en el patio, que era la silla de tomar la fresca. Yo me sentaba en la acera muchas veces a escuchar. Y aquellas mujeres que quizá no hubieran leído muchos libros o no habían leído ninguno, ni habían asistido nunca a una presentación de un libro, ni a una exposición, ni a una conferencia, pero tenían una historia de contar, que era la suya. Y entonces yo recuerdo que, pero como se la viera ahora, veía a Mercedes la Platera y decía: mirad, chiquetas, que os tengo que contar. Y empezaba yo un cuento, y eran estupendas narradoras. Manejaban el ritmo de la narración, se detenían en detalles que podían parecer accidentales, el sentido del humor. Y muy de tarde en tarde, porque como os digo, no teníamos casi nada, me decían: Alamaño, vete a comprarnos un helado. Entonces yo me iba a comprarles el helado y otro polo para mí, claro, en Próspero o donde me mandaran. Y yo creo que este gusto por las historias, por estar mirando el mundo,
Yo era un niño que miraba lo que pasaba, aunque a veces no entendía nada. Le contaba a Pepe en la iglesia, como tiende a no creerme, me da igual, pero había una señora que se llamaba Concha la Avisadora. Y entonces, digo, aquí sí van a contar los muertos. O sea, se moría uno y entonces iba esta señora, le conocía a la gente y decía: Antonia, Pascuala, Margarita, mujeres, terminaba así con el mujeres genérico, que se ha muerto tal. Y la gente desde la ventana: pero aquel que estaba casado, dice: no, ese no. Y entonces decía yo, claro, ¿cómo vas a entender eso? De ninguna manera lo puedes entender. Hemos estado en la iglesia, yo iba con mis abuelos a misa y tenía que ser muy pequeño porque yo vivía aquí hasta el año 70, es decir, hasta que tuve 6 años. No los había cumplido cuando nos fuimos a Zaragoza. Pero mi madre me mudaba con la ropa que teníamos de los domingos, me ponía los calcetines altos, me alimentaba los zapatos y me decía: corre, que han tocado el segundo toque. Pues yo me decía: corre, corre. Y iba corriendo a casa de mis abuelos, que ya me esperaban en el cantón ahí abajo. Subíamos a la parroquia. Era frecuente que los hombres se entretuvieran fumando allí en la puerta mientras las mujeres y los niños entrábamos dentro. Y allí había una joven que vivía, además, su familia en la casa de mis abuelos, que era Teresa Gavín. Cantaba con una voz que a mí me dejaba sobrecogido, unas cosas que tampoco entendía nada. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Y decía, yo solo entendía lo de pies, lo demás, ni umbrales, ni Jerusalén, ni nada de nada. Pero luego sé que me la cruzaba por la casa, por la escalera, y no me atrevía a decirle nada de lo sobrecogido que me dejaba. Le conté a otra persona que vosotros conocéis, que es Teresa Vicente Poblador, maestra, que es de Caspe, claro, que os puedo decir, no sé si es de una primicia mundial, pero este año la Consejería de Educación le ha dado una de las medallas con las que cada año distingue a maestros, profesores, a gente que ha trabajado en el ámbito educativo. Y se la han dado, y como en la revista vamos a publicarle una entrevista a todos estos laureados y con una foto y tal, pues escribí, le dije que iba a venir y que me había invitado a Alfredo, que era el hijo de Teresa, y me dijo: iba conmigo a la escuela. Era la estrella. Entonces a mí no entendía casi nada. Me gustaba, por ejemplo, mucho cuando estábamos allí. Yo estaba muy atento en ese momento en el que todo el mundo decía: por mi culpa, por mi grandísima culpa, ¿no? Y además que todo el mundo a la vez dijera: por mi culpa, por mi grandísima culpa. A mí era una cosa que me tenía enloquecido. Yo soy nieto de Concha y de Valentín, y viví allí en la calle Vieja. Mi abuelo era ferroviario y pescador. Cuando se jubiló, que coincidía cuando yo empecé la escuela, una de las palabras claves de mi infancia cuando empecé la escuela aquí era: ir a buscarte el diario. Ir a buscarte el diario. Se hizo pescador. Y cuando se jubiló también, fue otra cosa que era maravillosa para mí, que Pepe no lo sabe, se hizo acomodador sucesivamente de los dos cines, del Lucero y del Goya. Esto quiere decir que yo era el encargado de llevarle la cena. Entonces yo cenaba en casa y me iba a la sesión de 11. Imaginaos un crío de 8 o 10 años que no solamente veía las películas, aquellas películas que alguna no tenía que haber visto, como estás pensando, pero bueno, no solamente las veía en el patio de butacas, sino que entraba con Joaquín a veces en la sala de máquinas. Y luego volvía con mi abuelo como si fuéramos dos viejos camaradas. Él me daba la linterna y yo iba adelante, alumbrando el camino, alumbrando las fachadas, espantando a las palomas que dormían en las cornisas. Y todo aquello pues hizo que mi infancia fuera muy, muy especial. Hemos pasado por la barbería, que conserva los... ¿Cómo se llaman los azulejos pequeños esos? No, tampoco. Lo de las piscinas, ese es como lo de las piscinas, el resitio, ¿verdad? Y claro, nosotros íbamos allí, íbamos con una peseta, con 2 pesetas, y entrabas y estaba allí Julio, harto de todos, porque éramos como los gorriones, todos. Y llegabas a aquel mostrador que casi no llegabas a ver lo que había dentro, y de empezabas: ¿y esto cuánto vale? ¿Y esto? Y si me llevo 5, y dice: joder, a ver si voy a hacer yo también aquí hasta las cuentas. Y si quieres algo, no toques el cristal. Era un poquito malhumorado.
Pero yo fui amigo de él cuando tenía 16 o 15 años o por ahí. Muchas tardes venía a buscarme a la calle Barrizo con la Vespa y la perra linda, y entonces nos íbamos a pescar. La perra linda ahí entre sus piernas y yo detrás. No hablábamos demasiado, pero compartíamos esta afición, ¿no? Y aquella perra, cuando nosotros enganchábamos una carpa, se metía al agua, como si hubiera sido un conejo en lugar de un pez, y la sacaba el pescado en la boca, ¿no? Y yo cuando luego le he contado a mis amigos que yo era amigo de Julio Jarque y que me había ido a pescar, pues no me creían. Yo fui un niño pescador. Y lo soy. Creo que, aunque no pesco, ahora pesco con mi hijo. Pero yo he ido muchas horas a pescar al pantano. Y alguien que es capaz de estar muchas horas en el pantano, sentado, a 40 grados bajo cero, cayéndole el sol ese que cae, sobre cero grados, con ese sol que cae sin hacer nada, porque yo no tenía ni cascos, ni música, ni nada, ¿no? El agua, el corcho y yo. Pues alguien que es capaz de eso es un tipo realmente peligroso, porque es capaz de casi cualquier cosa. Mirad, el otro día estaba en la cola en la Romareda para sacarles unas entradas a unos amigos de Guillermo para tener esa gran victoria contra el Valencia. Y entonces había un joven delante de mí, de unos 20 años o por ahí, y vino un amigo y lo coló. O sea, está muy fea, pero bueno, lo hace mucha gente. Estoy aquí. Bueno, se pusieron ahí los dos delante de mí. Y le dice, el que estaba conmigo ya al recién venido: menos mal que has venido, que llevo aquí 10 minutos solo, ya me estaba rayando. Entonces, alguien que no es capaz de estar ni 10 minutos sin hacer nada más que estar en la cola, yo soy capaz de estar mirando el mundo, ya os digo, 8 horas ahí en el pantano y deseando el día siguiente volver. Eso también me ha hecho ser, pues, una persona que soy. A veces un poco demasiado seriecico, a lo mejor tendiendo a la melancolía, que me lo decía muchas veces. Pero yo fui un niño pescador, y fui un niño pescador aquí. Y luego también yo tuve la suerte de que en casa de mis abuelos, en el primer piso, pues vivieran Carmen y José, que están ahí. Y yo tuve esta suerte porque yo, que cosí balones cuando tenía 12 o 13 años, yo cosí balones, muchos niños cosíamos balones para sacar dinero para las fiestas. Pero antes de hacerme autónomo en el mundo de la confección de balones y de comprarme la herramienta, yo trabajé por cuenta ajena para Carmen. Entonces aquellos ratos eran realmente maravillosos porque yo no hacía casi nada, yo hacía unas rectas allí, pero estábamos en aquella terraza, yo le contaba cosas. Me imagino que cosas del niño que vive en Zaragoza, que viene aquí, que tiene amigos, que ya empezaba a leer algún libro. Y él me escuchaba y se reía. Y eso, claro, fue una imperdición, porque su risa era una invitación también para seguir contando. Y cuando le a José, que para mí era uno de los hombres más fuertes que yo conocía y más bueno, a mí jamás me preguntaron nunca nada en casa de Carmen y de José. Ni a qué has venido, ni cuándo te vas a marchar, ni qué es lo que quieres. Era como un hombre que hay en el museo ahí en Huesca, un vecino que se llama Mateo, que tiene 82 años, que está solo, y viene. Y a ver, le dice: ¿a qué has venido? Y dice: hasta me. Pues yo iba a casa de José y de Carmen hasta me, y no le preguntaban nunca nada. Solo le preguntaban: ¿quieres quedarte a comer o quieres quedarte a cenar? Pero el resto del tiempo no tenía una pregunta. Y cuando venía José siempre me decía: hombre, si está aquí Víctor Mature. Y yo tampoco sabía quién era, pero me hizo mucha gracia cuando me decía: no, es un actor, o sea, en las películas. Y bueno, entonces era un parecimiento. Entonces quiero decir que en este mundo mágico de esa infancia que yo recuerdo, de ese niño que miraba, que escuchaba, que luego también podía hablar, que no teníamos casi nada, pero teníamos la palabra, pues creo que es donde se gesta, esa patria en la que se gesta la persona que luego yo soy, el padre que soy, el marido que soy, el compañero que soy, la persona que trabaja, todo se gesta un poco aquí. Y un buen día, la razón por la que yo estoy aquí es que un buen día, como dice Pepe, pues me dio por escribir una historia hermosísima, que yo había conocido de dos maestros aragoneses, que son Palmira. Víctor es mucho más simpático, mucho más jovial y seguro que mucho más divertido. Todas las opiniones que uno conoce de Napoleón le hacen un hombre serio. En cambio, Víctor es mucho más divertido y es mucho más... Los dos tuvieron... Yo conocí a doña Palmira y creo que es una de las cosas más importantes que me pasaron en mi vida.
hasta el año 97 que ella murió. Yo fui varias veces a verla a Benicàssim. Era una mujer extraordinaria. Si hubiera aquí algún alumno mío, alguna alumna mía de Huesca, porque yo las cosas importantes las pregunto. Entonces yo en el examen pregunto, Palmira Pla, y los estudiantes empiezan diciendo, una de las mujeres de la vida de Víctor Juan. Y yo le digo, no está mal, pero esto no es suficiente. Para probar no, hay que hacer un poquito más, ¿no? Y bueno, para mí fue muy especial. Es una historia de dos maestros, una historia de amor sostenida en un tiempo muy difícil durante 2 guerras, porque Paco Ponzán estuvo pendiente de Palmira Pla durante la Guerra Civil y luego durante la Segunda Guerra Mundial. Se conocieron aquí en Caspe. Yo les hago declararse su amor en la Porteta, en unas noches que también conozco bien, por eso no tuve que inventar nada. Y bueno, luego seguiré contándoos una cosa de Por escribir sus nombres, que fue la primera novela, donde yo quiero contar, se titula así porque yo quiero recordar los nombres de estas personas, de Paco Ponzán, de Ramón Acín, de Concha Monràs. Esta semana pasada le han dedicado una calle en Toulouse a Paco Ponzán, que es el sitio donde los nazis lo asesinaron 2 días antes de abandonar Toulouse. Cogieron unas 60 personas y los mataron. Y yo ayer les contaba, estuve en la tele en Huesca, en la tele que tenemos local, y les decía que a mí me haría muy feliz que también en Huesca le dedicásemos una calle. A lo mejor llegará, pero de momento tiene calle en Toulouse, y Palmira Pla pues tiene el CRA de Cedrillas en Teruel. Ella había nacido en Cretas, pero tiene su nombre. Luego yo escribí Marta. Marta es otra cosa, no hay un hecho real detrás, y es la historia de un reencuentro, como os ha contado ya Pepe, de 2 personas que descubren que siempre es todavía, y que además tenemos el primer compromiso quizá con nosotros mismos, es la búsqueda de la felicidad de las personas que queremos, pero también de la nuestra, ¿no? Y bueno, sale una historia que yo escribí pues muy apasionadamente. Y lo que os quería contar es que os he traído, pasa que sois más gente de la que yo esperaba, no pasa que algunos venís juntos, os lo puedo hacer llegar de otra manera, algunos ya lo tenéis. Os he traído ejemplares de un periódico que, como la vida es un cuento, pues ahora estamos todos aquí juntos. Resulta que cuando se celebraba el centenario de la muerte de Francisco Ferrer y Guardia, en mi departamento y en el museo, de la Universidad del Museo, organizamos unas jornadas. Y yo enseguida pensé que había un periódico que se editaba en Caspe, que se llama Nuevo Aragón, que en el número de 9 de marzo del año 37 publicaba un homenaje a Ramón Acín, ese profesor que da clase en el mismo edificio donde doy clase yo y que fue fusilado el 6 de agosto del año 36. Es un homenaje que firman Paco Ponzán, el maestro del que os he hablado, Evaristo Viñuales, el padre de Ceica Viñuales, que me decía Alfredo que estuvo por aquí hace unos años, falleció me parece el año pasado, Evaristo Viñuales, José Madvilla y Miguel Chueca. A mí me interesaban sobre todo el homenaje a Ramón Acín y que estuvieran los textos de estos 2 maestros. Esto era un martes. El miércoles yo llamé al Museo de Huesca, donde está conservado parte del fondo de Acín, y le pregunté a la conservadora si tenían el periódico entero o solo los recortes de los artículos que yo conocía. Y me confirmó lo peor. Me dijo, solo tenemos los recortes. Entonces yo le expliqué por qué lo quería, le expliqué quién era Ponzán, Acín ella lo sabe mejor que yo, pero quién era Ponzán, quién era Evaristo Viñuales. Le expliqué que tenemos un amigo, muchos de vosotros y nosotros, que es Eloy Fernández Clemente, que siempre me dice que los brazos de la Venus de Milo están por ahí esperando que alguien los encuentre. Dice, luego no nos gustará porque la preferiremos manca, pero los brazos están. Yo se lo contaba a la conservadora y jijiji, jajaja. Y como no sabemos cómo es el resto del periódico, podría ser que Palmira Pla, esos días que estaba aquí en Caspe, hubiera firmado un artículo. Y le expliqué quién era Palmira Pla. Y digo, y si eso es así, yo me tiraré por la ventana. Jijiji, jajaja. Lo voy a encontrar porque tengo cierta costumbre de encontrar las cosas que busco. Y entonces, pues nada, llamé a mi primo Javi y me dijo que pero a lo mejor alguien tiene una colección privada, o sea, no digo una edición facsímil, que a lo mejor yo lo sabría si se hubiera hecho la otra edición. Una colección, no sabemos nada. Hablé con Julián Casanova, con Antonio Peiró, con Pepe Melero, con Víctor Pardo, en fin, con mis amigos, removiendo Roma con Santiago. Y le escribí también a Alberto.
Alberto Serrano. Entonces todo apuntaba muy mal. Habría que ir a Salamanca, había que cruzar los dedos para que justo el ejemplar del 9 de marzo del año 37 se conservara. Total, que como en los cuentos, a la medianoche, yo estaba en mi casa sin meterme con nadie, como diría el león, y entonces recibo un mensaje de Alberto. Y me dice, tengo ese ejemplar que tú buscas. Lo compré siendo estudiante en Barcelona. ¿Y ese por qué lo quieres? Porque hay la fotografía de Ramón Acín y el homenaje de Ponzán. Cuando quieras te lo dejo. Y yo entré rapidísimamente en casa porque recibí el teléfono en el móvil y le dije, lo quiero mañana. Que era la 5 Manzada. Este detalle es importante, porque entonces yo fui a casa de... Bueno, y ya estuvimos escribiéndonos y dijo, no sé dónde estaré, bueno, yo no dónde vayas. Pues yo saldré de casa con el periódico y quedaremos. Digo, vale. Y entonces era la 5 Manzada y mis hijos me acompañaron a casa de Alberto, estaba en obras aquí el sitio, parque en doble fila. Tengo que decir que eran las 9 de la mañana y entonces llamo, digo, Alberto, que soy Víctor Juan, y dice, pero es que estoy en pijama, digo, bueno, ponte un batín o lo que sea, pero baja, que yo no puedo dejar el coche aquí. Y bajó Alberto con el ejemplar, metió en una carpeta azul. Y cuando entré en el coche, mi hija Blanca, que ya comparte, porque esto en realidad es mi vida, no sé cómo decir, es decir, que ellos casi os pueden contar lo que os estoy contando yo, porque no soy muy pesado. Entonces mi hija Blanca me pregunta, ¿está? Y le digo, no lo sé, que no lo podía abrir, había una ventolera horrible. Entonces ya dentro del coche, yendo de fila, abrí el periódico y entonces, página 1, la página 2, el gran homenaje a Cin, que era el recorte que yo conocía, el texto de Ponzán, de Evaristo de Llamares, página 5, y en la página 7, junto a unos artículos que van sobre gallinas ponedoras y cómo construir un gallinero, ahí está el artículo de Palmira Pla, que es una maestra que desde aquí, desde Caspe, dirigió las colonias escolares. Y entonces, lo siguiente que hice, que era 5 de marzo, me fui a casa de mi amigo Pepe a decirle, hemos encontrado esto. También me recibió un bata. Es totalmente rigurosamente cierto. Y luego todavía otra cosa más bonita, un poco más allá, que total os la voy a contar, porque yo lo puedo contar. No lo he contado casi nunca, pero os lo puedo contar. Cuando yo cogí unos cuantos ejemplares de Nuevo Aragón, pues 25, 30 o 40 o los que me pareció, y fui a devolvérselo a casa de Alberto, le enseñé el facsímil. Lo único que hemos hecho en el museo es esta carpeta, y aquí está contado el cuento que os he contado ahora. Y entonces cuando le fui a dar el original, Alberto me dijo, no, este periódico es para ti. Y digo, pero Alberto, si a mí me ha hecho ya tan feliz pudiendo reproducirlo, y digo, pues para mí es muy importante, pero es bueno que lo tengas tú. Y me hizo felicísimo y por eso te lo quiero decir. Entonces hay unos cuantos, me creía que ibas a ser menos, pero como algunos sois comunidades familiares, que tenéis 3 o 4 personas, a lo mejor como un ejemplar de la gente. Entonces, las personas que queráis estarán aquí, pues os los lleváis y ya está. Y muchas gracias por haber venido a estar conmigo en este momento que es tan especial para mí. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Simplemente comentaros que a la salida tenéis, para quien quiera adquirir, el libro de Por escribir sus nombres, el libro de Marta, por esas cuestiones del destino de los hados protervos, se ha perdido de camino de Pamplona a Caspe, y el paquete pues imagino que llegará el lunes o el martes. Por lo tanto, todo lo que queráis también tenerlo, podéis pasaros a partir de la semana que viene a la papelería Sanz. Quien quiera adquirir el Por escribir sus nombres, lo tenéis en la salida. Quiero acabar recordándoos la próxima actividad de nuestra asociación, que es muy cercana, tan cercana como que es mañana, a las 11 de la mañana, que es la la reapertura del rastrillo ciudadano, lo que hemos llamado el proyecto de Caspe 2012, ¿no? La restauración de nuestra colegiata y de nuestras joyas patrimoniales. Estáis todos invitados, por supuesto, y muchísimas gracias por asistir y por pasar este rato tan interesante
José Luis, al cual imagino que seguiremos viendo los domingos sentando en el Jota, con Víctor, al que bueno, pues todos desde hoy más le seguimos recordando con un infinito cariño y agradecimiento. Muchas gracias. Como son escritores, bibliófilos y amantes de la palabra, aquí tienen un buen puñado de palabras, que es alguna de las publicaciones de nuestra asociación, en las cuales una de ellas se nombra y no poco a Feica Viñuales, por lo tanto imagino que os gustará muchísimo, y también, bueno, con toda nuestra humildad y nuestro cariño para engrosar vuestra criteria participación. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.